Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que... Muy buenos días, que el Señor les bendiga a todos. Es una mañana especial y queremos mandarles un caluroso abrazo de parte de toda nuestra familia. Vamos a leer en San Juan 3, Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Padre, en el nombre de Jesús, venimos en este día maravilloso que nos has dado, Dios, a darte gracias, Señor, porque tú tienes tantas palabras para enseñarnos, para capacitarnos y para bendecirnos, para cambiar nuestra vida, Dios. Y aquí hay un pasaje, Señor, hermoso, de un principal, de un hombre, Señor, de un fariseo que era principal entre los judíos. Señor, nosotros somos tus hijos y necesitamos siempre conocer tu verdad, conocer tus mandamientos y tus bendiciones para cada hijo. Amén y amén. Muy bien, una maravillosa palabra, Jesús y Nicodemo. Por lo general, vemos a Jesús rodeado de gente común, pero en este caso lo vemos en contacto con un miembro de la aristocracia de Jerusalén. Veamos algunas cosas de este hombre que se llama Nicodemo. Nicodemo debe haber sido rico, porque cuando Jesús murió, él llevó para su cuerpo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Esto nos lo cuenta Juan en el capítulo 19, 39, que dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. También Nicodemo era un fariseo. En más de un sentido, los fariseos eran la mejor gente de todo el país. Eso se decía. Nunca había más de 6,000 fariseos. Componían lo que se conocía como una hermandad. Entraban a ella haciendo un juramento frente a 3 testigos, en el cual prometían pasar toda su vida observando cada uno de los detalles de la ley de los escribas. ¿Qué significaba esto exactamente? Para el judío, la ley era la cosa más sagrada del mundo. La ley eran los 5 primeros libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Creían que la ley era la más perfecta palabra de Dios. Agregarle o quitarle una sola palabra era un pecado mortal. Ahora bien, si la ley es la más completa y perfecta palabra de Dios, eso significa que contiene todo lo que necesita un hombre para llevar una vida nueva. La ley también, como esta, consta de grandes, nobles y amplios principios que el hombre debe elaborar por sí mismo. Pero para los judíos posteriores eso no era suficiente, porque decían: la ley es completa, contiene todo lo necesario para llevar una vida nueva, de manera que en la ley debe haber una regla
y una regulación para gobernar todo incidente. Todo incidente posible en todo momento, número 1. Posible en la vida, número 2. Y posible en todo hombre. Y de todo hombre posible también, número 3. De manera que se dedicaron a extraer de los grandes principios de la ley un número infinito de normas y reglamentos para gobernar toda situación concebible de la vida. En otras palabras, cambiaron la ley de los grandes principios por el legalismo de las leyes y los reglamentos laterales. Los escribas eran quienes elaboraban estos reglamentos y los fariseos eran quienes dedicaban su vida a obedecerlos. Y acuérdense que Nicodemo era un fariseo. Es evidente que por más equivocado que pudiera estar un hombre, debe haber sido sincero en extremo si estaba dispuesto a prometer obediencia a cada una de las miles y miles de reglas que había. Eso era exactamente lo que hacían los fariseos. El nombre fariseo significa separados. Eran aquellos que se habían separado de toda la vida común para observar cada detalle de la ley de los escribas. Nicodemo era un fariseo y se ve claramente cuál sorprendente es que un hombre que veía así la bondad y se había entregado a este tipo de vida, convencido que le agrada a Dios, tuviera algún deseo de hablar con Jesús. Esto es lo más interesante de Nicodemo. A ver, siendo él un principal de entre los judíos, era miembro del Sanedrín. El Sanedrín era un tribunal de 70 miembros y era la suprema corte de los judíos. Ejercía particularmente el Sanedrín la jurisdicción religiosa sobre todos los judíos del mundo. Oiga usted, de todos los judíos del mundo. Y uno de sus deberes era el examinar y juzgar a cualquiera de quien se sospechara que era falso profeta. Una vez más resulta evidente que es algo sorprendente que Nicodemo se haya acercado a Jesús. También se dice que Nicodemo pertenecía a una de las familias más distinguidas de las familias judías. Resulta entonces sorprendente que un aristócrata judío se acerque a Jesús para hablarle de su alma. Y era de noche que Nicodemo se acercó a Jesús. ¿Por qué? Bueno, hay dos teorías que nos dicen por qué. Número 1, puede haber sido una manera de prevención, pues no quería comprometerse ni comprometer a sus compañeros del Sanedrín acercándose a Jesús a la luz del día. Lo sorprendente es que Nicodemo, con sus antecedentes, se haya acercado a Jesús. Y era mejor acudir de noche, bueno, que no acudir nunca, ¿verdad? Es un milagro de la gracia de Dios que este hombre importante, millonario, aristócrata, etcétera, 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 haya superado todos sus prejuicios y toda su educación con tal de ver y hablar con el maestro. Pero también puede ser por otra razón. Los rabinos afirmaban que el mejor momento para estudiar la ley era por la noche, cuando nada perturbaba a los hombres. Durante el día, además, Jesús estaba rodeado de mucha gente. Puede ser que Nicodemo se haya acercado a Jesús por la noche porque quería estar completamente a solas con él y sin ninguna interrupción. Nicodemo era un hombre confundido en este momento que llega Jesús. Él disfrutaba de todos los honores y sin embargo sentía que le faltaba algo. Se acercó a Jesús para conversar con él en la noche, para que con Jesús pudiera encontrar la luz. ¿Qué dice la palabra en Juan 8:12? Otra vez Jesús
le habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Qué versículo más claro, donde nos dice que Jesús es la luz de la vida. Nicodemo, con todos sus privilegios, no había conocido la luz de la vida y se acercó a Jesús. En Juan 9:5 también la palabra nos dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Lo dijo Jesús. Y en Juan 12:46 dijo: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Aleluya. Hermanos amados, esta es la primera parte de este hermosísimo e importantísimo pasaje. Bendiciones y vamos a orar. Señor, estamos apenas dando el primer pasito de esta enseñanza, pero es tan preciosa, tan hermosa y tiene tantas y tantas, Señor, maneras de comprenderlo, Dios, que tú poco a poco nos vas a ir enseñando. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nuestro corazón se acerque a ti. Señor, este hombre, Nicodemo, era uno de los principales. Señor, era un hombre rico. Señor, era un hombre con mucho poder. Pero Padre, él entendió un día que necesitaba ir, aunque fuera de noche, a reunirse con el maestro para preguntarle: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está con Dios. Señor, nosotros también hemos visto señales, hemos visto milagros, hemos visto maravillas, Señor bendito, Dios, pero hoy, al igual que le respondiste a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el versículo 5, Señor, tu palabra dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Señor, aunque estamos apenas iniciando esta enseñanza, queremos, Señor, ser humildes y venir a ti, Señor, y decirte: Señor, los milagros que tú haces, nadie los hace. Queremos ser tus hijos. Queremos, Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados porque queremos conocerte. Señor, tal vez soy un profesional, tal vez soy un catedrático, tal vez, Señor, soy una persona muy letrada, Dios, pero te necesito en mi corazón. Dile esto en esta mañana al Señor. Que Dios te bendiga. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor.